Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024. El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo, Pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día. Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas cómo? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios y dile, mira Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios. Estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, es sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente, por la decisión de cada ser humano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza,
la violencia, la persecución. Pero lo que Él quiere es llevarte a formar parte de su ejército, sacarte de las filas de Jesucristo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, cuando caemos enfermos o cuando somos despedidos del empleo o cuando estamos en problemas financieros o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es: Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino, aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica: hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor. Pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma. Pero Jesús había venido como el redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca, antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana
previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice: y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos, el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron y seguramente lo que pensaron: Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección: cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros, y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Mira el cuadro: la tierra removida, las montañas cayendo al mar. Y dice, las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte: fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira, entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue perseguido, pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes,
anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, no, no. Sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse, aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, que a veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose, porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor. Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre. El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para
predicar el Evangelio y para amar a las personas. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo a las luchas de la vida. Dios no te ha prometido que en esta vida no vas a tener problemas. Te ha prometido que Él no te va a abandonar. Y cuando estás tomado de la mano poderosa de Jesucristo, ay de aquel que se atreva a tocar tu vida, a hacerte daño. Dios le prometió a Abraham: sal de esta tierra, vete a una tierra extraña, y por donde quieras serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Y ahora yo completo. Y si alguien te maldijere, él recibirá las consecuencias de su propia maldición. Entonces, en nombre de Jesucristo, ve sin temor. Esta semana puede ser una semana de mucha victoria para ti.